Estimados alumnos, bienvenidos al curso de computación aplicada a la ingeniería eléctrica. En esta oportunidad vamos a trabajar con videos de apoyo para que los podamos discutir los días que tengamos clase. En esta oportunidad vamos a trabajar con Octave. Octave es un software muy similar a MATLAB, ¿ya? Esa es la razón por la cual vamos a trabajar con Octave, pero tiene una ventaja en relación a los temas que a nosotros nos importa, digamos, es que Octave es un programa de lenguaje de programación para realizar cálculos numéricos, ¿ya? Octave es parte del proyecto GNU y es considerado el equivalente libre de MATLAB, es decir, es gratis. Ustedes lo pueden descargar, lo pueden instalar y esto no tiene un costo asociado a diferencia de MATLAB. Entonces, por esa razón nosotros vamos a trabajar con Octave, ¿ya? Y tiene muchas características que lo hacen ser un software muy similar en nuestro contexto, para aplicar funcionalidad básica, para aprender a programar, para poder hacer operaciones con matrices, con vectores, ¿ya? Entonces, partamos. Yo lo tengo instalado, quiero que ustedes lo instalen, lo busquen y lo instalen, para no perder tiempo acá, y de esa manera, si no lo pueden instalar, nosotros lo podemos revisar, digamos, en las clases que tengamos presenciales, para que no tengan mayor problema. Ok, entonces inicializamos Octave, ¿ya? Y vamos a encontrarnos con una pantalla como esta que aparece acá, que es similar a la de MATLAB, ¿ya? Donde podemos encontrarnos con un entorno bastante parecido. Tenemos una ventana de comandos, tenemos el file browser para ubicar carpetas, digamos, y abrir archivos. Tenemos un workspace donde nos van a aparecer los nombres de las variables que vayamos almacenando, por ejemplo, un historial de comandos, el command history, donde cada vez que ingresemos un comando este va a aparecer acá. Son utilidades prácticas que nos pueden ayudar mucho en determinadas situaciones. Sin embargo, quiero que repasemos primero los objetivos de esta clase. Van a ser familiarizarnos con este entorno, aprender acerca de la funcionabilidad de Octave, y posteriormente vamos a ir también repasando algunos conceptos que ya vimos, pero que es bueno tener presente y recordar para no perder el tren. Digamos que ya, como perdimos algunas clases, es bueno, digamos, retomar algunos conceptos que ya hemos visto, de todas maneras, no está de más. Entonces, partamos. Miren, al igual que en Octave, nosotros tenemos las dos rayitas acá, conocido como prompt, ¿ya? El prompt nos va a indicar dónde van a ir los comandos que nosotros queremos introducir, los vamos a ejecutar con la tecla Enter. Entonces, por ejemplo, nosotros vamos a almacenar un número, vamos a ingresar un número, lo vamos a ejecutar y por defecto queda almacenado en la variable ans. ¿Ya? Recuerden que al igual que en MATLAB, la variable ans es la variable por defecto, y aquí vamos a tener almacenada nuestra variable y vamos a ver que ya se apareció en el workspace, ya, donde nos aparece el nombre de la variable, la dimensión y el valor. Entonces, nosotros también, así como por defecto existe la variable ans, podemos ir agregando otras variables, como por ejemplo una variable que nosotros querramos definir al azar, la variable x, y podemos ponerle un número, que x valga 3, por ejemplo. La ejecutamos y vamos a tener que, ahora se creó la nueva variable x con un valor 3, y son matrices de dimensión 1 por 1, porque son números, y podemos seguir agregando más, por ejemplo, y igual 6. Entonces, nosotros podemos hacer operaciones, las operaciones básicas que nosotros ya habíamos repasado, por ejemplo, sumarlas. Podemos sumar x más y con esto vamos a tener un resultado, si lo ejecutamos. Sin embargo, aquí en esta parte hay que notar que si nosotros ejecutamos este resultado, tiene que quedar almacenado en alguna variable, y por defecto va a ser la variable ans, ¿ya? Entonces, de esta manera, si yo ejecuto, ya la variable ans no vale 5 como lo habíamos definido en un principio, sino que vale 9 porque es el resultado de la suma. Y como a esta suma no le asignamos otra variable, por defecto queda en la variable ans. Entonces podríamos haber definido otra variable, por ejemplo la variable z, que ahora la vamos a definir, por ejemplo, como el producto de x por y, que estamos esperando que 6 por 3 sea 18, entonces la variable z va a tener un valor igual a 18. Si no la hubiésemos definido, habría quedado definida en la variable por defecto ans.
Muy bien. Entonces sigamos avanzando. Ya sabemos que nosotros podemos utilizar las operaciones básicas, como son la suma, la resta, multiplicación, división, potencia, y también algunas funciones básicas que vienen por defecto, como la raíz cuadrada, por ejemplo. Vamos a escribir la raíz cuadrada de 2. Podemos trabajar con la función logarítmica. Recuerden que, o la función exponencial, por ejemplo, si escribimos exp de 1, esto es equivalente a decir el número de Euler elevado a 1, y es 2.7183, que es el mismo número de Euler. El exponencial, por ejemplo, al cuadrado, el número de Euler al cuadrado va a ser ese respectivo valor. En clases posteriores vamos a ir analizando cómo se obtienen esos valores y cómo eventualmente Octave o estos lenguajes de programación numérica obtienen estos resultados y estos datos. Entonces ahora sigamos avanzando. Eh, También tenemos los logaritmos. Recuerden que hay una diferencia entre el comando log. Si nosotros ponemos, por ejemplo, log 10, hubiésemos esperado que hubiese sido un 1, pero no es un 1 porque este comando log así a secas es el logaritmo natural. ¿Ya? Entonces, por esa razón, tenemos que, cuando queramos referirnos al logaritmo natural, al logaritmo en base 10, por ejemplo, escribimos log 10. Entonces, el log 10 de 10 es 1, de esa manera. Y así las funciones básicas que ya revisamos en algún momento, por ejemplo, el seno de pi, por ejemplo, ya que también nos muestra que el seno de pi es 0 y aquí lo aproxima a un valor muy muy pequeño. Recuerden que 1.22 por 10 elevado a menos 16 es un valor muy pequeño. Se aproxima a 0, es un error, nada más. El coseno, por ejemplo, el coseno de pi, escribimos coseno de pi, ejecutamos y es menos 1. Y bueno, esas son las funciones básicas que ya hemos revisado, que las podemos seguir repasando de todas maneras. ¿Ya? Eh, Ahora, nosotros podemos borrar lo que aparece aquí. Si nosotros escribimos clear, se va a borrar todo lo que queda almacenado en la memoria, es decir, todas las variables que aquí definimos, que estaban almacenadas en la memoria, fueron borradas con este comando clear, y nos podemos dar cuenta al mirar el workspace. Si se fijan bien, en el workspace no aparece ninguna variable porque se eliminaron. Entonces, si yo ahora escribo una variable que ya había definido, me va a tirar un error porque no está definida en este momento. Si queremos borrar toda la información que aparece aquí en la pantalla, solamente escribimos el comando clear. Lo ejecutamos, perdón, el comando clc. Lo ejecutamos y se va a borrar todo lo que aparece en la pantalla. Entonces aquí tenemos dos comandos que pueden ser muy útiles a la hora de programar. Por ejemplo, cuando queremos hacer un programa y tenemos variables definidas que eventualmente podrían estar en la memoria, al utilizar estos comandos las borramos, el comando clear en particular. En el módulo de programación vamos a utilizar estos comandos para crear programas y que se borre todo lo que no nos interesa o lo que eventualmente podría entorpecer nuestro programa al quedar almacenado en la memoria. Entonces, como ya conocemos esta información, lo que vamos a hacer ahora es ya entrar de lleno en lo que son los vectores, porque ya hemos realizado operaciones básicas, pero me interesa que aprendamos a utilizar bien vectores y matrices. Entonces vamos a definir los conceptos como vector, ¿ya? En particular los vamos a definir como una matriz que tiene alguna dimensión que vale 1. Por ejemplo, si tenemos un vector de varias columnas, ¿ya? Entonces va a tener una pura fila. Y este vector eventualmente lo podríamos transponer y podrían quedar varias filas con una sola columna. Pero esa es digamos, la lógica cuando trabajamos con un vector. Entonces nosotros podemos definir un vector, en este caso definamos el vector b igual a algo. Vamos a utilizar números básicos, esto recuerden que es representativo pedagógico para que podamos aprender bien cómo funciona esto. Y vamos a hacer un vector que tenga 5 elementos, los elementos del 1 al 5. Entonces, para identificar y un vector de una fila con 5 columnas.
Entonces, para identificar que estamos agregando una pura fila, vamos a agregar todos los elementos en la misma fila acá, pero las columnas son separadas mediante espacios. Entonces, la primera columna contiene un 1, la segunda contiene un 2, la tercera contiene un 3, un 4 y un 5. Secuencial para que sea bien sencillo. Entonces, de esta manera nosotros le estamos indicando que tiene una sola fila, pero que tiene 5 columnas, y estas columnas están identificadas por el espacio. Lo ejecutamos y se definió el vector de dimensión 1 por 5, ¿ya? Recuerden que es una matriz de 1 por 5, con estos elementos que ya le indicamos. Podríamos eventualmente haber ingresado un vector de mayor dimensión, con elementos negativos, por ejemplo, con elementos 0, y aquí ya tenemos más elementos, un vector más grande, pero la lógica es básicamente la misma, es un vector de 1 por 9, ¿ya? Y podríamos transponer este vector. Entonces, para transponerlo significa que vamos a hacer un intercambio entre las filas y las columnas. Los elementos los vamos a cambiar de posición, vamos a cambiar las filas por las columnas. Entonces, de esta manera, nosotros, por ejemplo, aquí tenemos la posición 1,1, entonces este vector nos va a quedar igual en la posición 1,1. Sin embargo, por ejemplo, este elemento que está acá, que está en la posición 1,2, ahora nos va a quedar en la posición 2,1, es decir, nos va a quedar en la segunda fila y en la primera columna. Entonces, para transponer un vector, vamos a escribir el nombre del vector y vamos a utilizar la comilla. Ejecutamos y ahí en la variable ans, recuerden que esto fue una operación, nos definió este nuevo vector que fue obtenido mediante esta operación. ¿Okay? Entonces, sigamos avanzando, hagamos lo mismo con el otro vector para familiarizarnos. Recuerden que existe una discriminación entre los valores mayúsculas y minúsculas, ¿ya? Entonces, si una variable la definimos como mayúscula, tenemos que replicar para reproducirla el mismo nombre. Ahí tenemos los vectores respectivos. Bien. ¿Qué sucede si, por ejemplo, yo quisiera agregar un vector con muchos más elementos, lo cual nos va a ser más útil ahora en esta parte final de este módulo? Sin embargo, yo no quiero escribir todos los elementos, quizá porque sean elementos que tienen una cierta lógica de escritura, o quizá porque siguen alguna relación geométrica o aritmética quizá. Entonces, por ejemplo, para eso existen ciertos comandos y ciertas propiedades que se pueden utilizar. Por ejemplo, este vector, el mismo vector que ya hemos definido, que parte en 1 y termina en 5, aquí podemos identificar dos grandes características, ¿ya? Que empieza en 1 y termina en 5, que la distancia entre cada elemento es la misma, es decir, el elemento actual, el primer elemento con el que se construyó, se le sumó 1 para construir el siguiente elemento. Entonces, para realizar eso de manera más compacta y más sencilla, nosotros vamos a definir, por ejemplo, un vector B3, vamos a escribir el mismo vector que escribimos el vector B, sin embargo lo vamos a desarrollar de otra manera. Y esto es así. Nosotros utilizamos los paréntesis cuadrados, ¿ya? Y escribimos el 1, punto y el 5. Entonces esto le va a indicar a Octave que el primer elemento tiene que ser un 1 y el último elemento tiene que ser un 5. Y por defecto le va a ir sumando un 1 al valor actual, es decir, al 1 le va a sumar 1, después me va a quedar un 2. El siguiente elemento va a ser un 2 entonces. Al tercer elemento, que es 2 más 1, porque le va agregando 1 a cada elemento actual, y así sucesivamente, ¿ya? Este vector que está acá no lo podemos construir de esa manera, el vector B1, porque tiene otra lógica, tiene otros valores y esta funcionabilidad está hecha para vectores cuya diferencia es un paso constante. Sigamos avanzando, definamos por ejemplo, y esto puede ser muy útil para vectores muy grandes, definamos por ejemplo un vector B4 que tiene 100 elementos, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, 100 elementos, el primer elemento es un 1 y el último elemento es un 100. Aquí ya es más sencillo utilizar estas propiedades que ingresar 100 elementos. Entonces, si yo lo ejecuto, me va a aparecer en la ventana un vector con 100 elementos,
Pero, sin embargo, ¿qué pasa si yo no quiero que aparezca en la pantalla? Yo quiero ejecutarlo. Quiero que este vector se almacene en la memoria, pero yo no quiero ejecutarlo. Perdón, no quiero que aparezca en la pantalla, entonces yo utilizo el punto y coma. Ya, el punto y coma nos va a ayudar a que los comandos que fueron ejecutados no se muestren en la pantalla, y de esta manera podemos almacenar memoria RAM, por ejemplo, para que el programa no se vuelva tan pesado. Lo ejecutamos y fíjense que acá en el workspace, ¿ya? Vemos que este vector B4 se definió y tiene 100 elementos. De hecho aquí está, pero está escrito en forma más compacta para no mostrar todo, obviamente. Pero se definió. Entonces yo puedo realizar operaciones con él y puedo utilizarlo dentro de un programa, por ejemplo, o utilizar otras propiedades en función de ese vector, porque en realidad sí está definido. Que no lo podamos ver acá en la ventana de trabajo no significa que no esté. Aquí nos está indicando que ya está almacenado en la memoria. Muy bien, entonces sigamos avanzando. Ahora, el objetivo de ahora es definir un vector, pero que ahora no tenga una separación de 1, como es por defecto. Es decir, a este elemento, que era un 1, el siguiente elemento le sumó 1 a este elemento, al otro le volvió a sumar 1, y así sucesivamente lo construyó. Pero ahora yo quiero un vector B5 que tenga, por ejemplo, 5 elementos. No, por ejemplo, pongamos 5 elementos ya, pero que el primer elemento sea un 0 y el último elemento sea un 10, por ejemplo, pero que le sume 2. Entonces, lo ejecutamos y el primer elemento es un 0, el último elemento es un 10, pero tiene pasos constantes que van de 2 en 2, y es porque le indicamos aquí que teníamos que sumarle 2. Entonces, tenemos un 0, luego tenemos en el segundo elemento un 0 más 2, en el tercer elemento un 2 más 2, en el cuarto elemento un 4 más 2, 6, y así sucesivamente. Esto también puede ser eventualmente útil, ¿ya? Estas son propiedades que es bueno señalar, digamos. Sigamos avanzando. También, a propósito de lo mismo, existen otros comandos, como por ejemplo el comando linspace, que es un comando que es muy útil a la hora de realizar gráficos. Estos gráficos, por ejemplo, el comando linspace, nosotros queremos definir un vector, por ejemplo un vector x, que va a ser igual a un vector que va a tener 100 elementos, pero yo quiero que parta en 0 y termine en el 100. Entonces yo por eso escribo el linspace 0, 100. Y el comando linspace lo que hace por defecto es escribir un vector que tenga 100 elementos, una cantidad fija de elementos, pero que el primer elemento es 0 y el último elemento es 100. De esta manera va a calcular lo que le tiene que sumar el primer elemento y el segundo elemento, y etcétera, para que tenga un paso constante, pero que tenga 100 elementos. Entonces yo lo ejecuto y si se fijan aquí en la pantalla mostró todos los elementos, que es un vector de 100 elementos, y el primer elemento es un 0 y el último es un 100, y le sumó 0.0101. Así sucesivamente a cada componente del vector para tener 100 elementos y para tener un paso constante. Una variante de este vector, o sea, perdón, de este comando, es que nosotros también podríamos exigirle que no necesariamente tenga 100 elementos, sino que tenga 200 elementos, por ejemplo, o menos elementos, la cantidad que yo quiera. Entonces la sintaxis sería escribir un vector, que este lo definimos como x, este definámoslo como y, por ejemplo. Entonces el vector y, que va a ser igual a linspace, y el primer elemento, por ejemplo, yo quiero que sea un 0, el último elemento yo quiero que sea un 10, pero que tenga 5 elementos.
Entonces, al final escribo coma y la cantidad de elementos que yo quiero que tenga. Por defecto, si yo no escribo este valor, como lo vimos recién, van a ser 100 elementos. Pero si yo se lo indico, va a poner los elementos que yo le indico. Y aquí esta cosa, este comando, digamos, supo que tenían que haber 5 elementos, ya porque fue la cantidad que yo le indiqué, pero también supo que, como yo quería que el primer elemento fuera un 0 y el último fuera un 10, iba a tener que sumarle 2.5 al primer elemento y así sucesivamente a cada elemento para obtener la cantidad y que cuadrara exactamente. Por ejemplo, algo que podría ser más complicado, definirlo así, lins space, que parta en 0, termine en 10, pero que tenga 7 elementos. Entonces, aquí sabe que tiene que sumarle 1.6666, así, para poder construirlo de manera exacta. Y este comando nos va a ser muy útil a la hora de realizar gráficos. Los gráficos nos pueden ayudar mucho a entender diferentes cosas. Ya recordemos que nosotros funcionamos más con el ojo, es más fácil analizar un gráfico, ver figuras geométricas que ver números al azar y entenderlos bien. ¿Ya? Entonces por eso los gráficos nos van a ser bien útiles y este comando en particular juega un rol fundamental porque es muy útil y muy sencillo de usar para la construcción de un gráfico en función de la lógica que tienen estos software. Entonces, seguimos avanzando. Ahora lo que vamos a hacer es crear matrices. Entonces, ya sabemos que un vector es un tipo de matriz. Ya, eso no nos cabe duda. Pero ahora vamos a definir matrices de orden n por m. Entonces una matriz que puede ser eventualmente, por ejemplo, de 2 por 3, una matriz cuadrada de 2 por 2, o de 3 por 3, o de 4 por 3, o de cómo lo querramos, ya de la manera en que lo estimemos necesario. Entonces, para definir una matriz, voy a borrar primero todo lo que está acá, voy a borrar todas estas variables, ya que ya las repasamos, y ahora voy a limpiar la pantalla, y vamos a definir una matriz A. Vamos a definir una matriz muy sencilla, una matriz que tenga 9 elementos, es decir, y una matriz cuadrada, es decir, una matriz de 3 por 3, y que tenga los elementos 1, 2, 3 en la primera fila, 4, 5, 6 en la segunda fila, y 7, 8 y 9 en la última fila. Entonces para eso, para identificar las filas, nosotros primero vamos a separar las filas por puntos y comas. Entonces de esta manera ya sabemos que tenemos una fila acá, una fila acá, ahí, una fila ahí, una fila acá y otra fila acá al final. ¿Ya? Y estos elementos van a ir separados, los elementos que van a separar las columnas van a ir separados por espacios. Entonces, como el primero tiene los elementos 1, 2 y 3, los vamos a escribir así. 2, 3, separados por espacios. Entonces aquí ya tenemos identificada la primera fila, ¿ya? Y las 3 primeras columnas. Luego, 4, 5, 6, tenemos identificada la segunda fila y seguimos con la primera, segunda y tercera columna, ¿ya? Y luego 7, 8, 9. Entonces, de esta manera tenemos creada una matriz de 3 por 3 que tiene los elementos en los órdenes que ya definimos. Y ahí está ingresada la matriz, ¿ya? Con esta matriz podemos realizar diferentes operaciones, pero sigamos familiarizándonos con las matrices. Entonces, por ejemplo, ahora yo quiero escribir una matriz, la voy a dibujar acá. Voy a escribir acá. Recuerden que yo uso harto la pizarra, entonces me gusta escribir en clase porque así nos familiarizamos mejor y ustedes pueden ir anotando. Por ejemplo, yo quiero una matriz ya de, por ejemplo, 3 filas por 2 columnas. Ya, entonces, aquí vamos a tener una matriz de 3 por 2. Yo quiero que tenga, por ejemplo, estos elementos, el 4, el 6 acá, el 6 acá, tenga un número negativo acá, por ejemplo, el menos 1, tenga el 0 acá, un 7 acá y un 9.
Entonces yo quiero escribir esa matriz. Entonces lo que yo voy a hacer va a ser definirla. Voy a escribirla así. Y voy a definirla de esta manera. Entonces, escribiendo acá, tiene 3 filas. Por lo tanto, va a ser igual a esto que está acá y vamos a ir identificando con las filas con punto y coma. Entonces aquí yo ya tengo la primera fila identificada acá la segunda y acá la tercera. Y las columnas van a ir, los elementos de las columnas van a ir separados por su respectivo espacio. Entonces, 4, 6. Luego, menos 1, 0. Luego, 7, 9. Lo ejecuto y ahí ingresamos la matriz. ¿Ya? Recordemos que con esta matriz también podemos realizar ciertas operaciones, pero para las matrices algunas operaciones son excluyentes. Por ejemplo, nosotros solamente podemos sumar matrices que tengan la misma dimensión y podemos multiplicar matrices que tengan unas dimensiones determinadas. ¿Ya? Sigamos avanzando con las operaciones de estas matrices. Ya sabemos ingresar estas matrices. Entonces lo que vamos a hacer ahora va a ser eh, trabajar con estas matrices. Por ejemplo, yo quiero con la matriz A, la quiero transponer. Es decir, quiero intercambiar el orden de las filas por las columnas. Por ejemplo, lo que debemos esperar es que el elemento 1,1 quede en la posición 1,1. Pero, por ejemplo, el elemento 2,3 quede en la posición 3,2. ¿Ya? O este elemento que está acá, que es el elemento 3,2, quede en la posición 2,3. Así, etc. Entonces, ponemos el nombre de la matriz. Definamos otro nombre, por ejemplo. Pongámosle AT de matriz transpuesta, de la A transpuesta, igual a A con su operador que la va a transponer. Entonces, ejecutamos esto que está acá y se transpuso, es decir, se intercambió el orden de las filas por el de las columnas. Y ocurrió lo que esperábamos, que el primer elemento quedara donde mismo, el último también, pero por ejemplo el elemento 1,2, que es un 2, quedara en el elemento 2,1, es decir, que quedara acá. Y si se fijan bien, quedó ahí. Podemos sumar esta matriz, por ejemplo, podemos hacer, vamos a almacenar la variable A, nada más, A más A, la ejecutamos, y sumo los elementos respectivos. Recuerden que la suma de las matrices corresponde a la suma de cada elemento y ese elemento va a quedar en la posición respectiva. Ya en la posición respectiva de donde estaban esos elementos. Perdón. Con la matriz B sucede algo similar. Por ejemplo, creemos una matriz C que va a ser la suma de B más B y tampoco tenemos ningún problema en que estas cosas se sumen. Pero, por ejemplo, si quisiéramos sumar la matriz A con la matriz B, lo cual no es posible, nos debería tirar un error. ¿Ya? Entonces, determinemos una matriz D, ahí, que nos sume la matriz A más la matriz B, y tenemos el respectivo error porque son matrices de diferentes dimensiones, ¿ya? Lo cual no se puede hacer. Entonces, esto es importante recalcarlo, ¿ya? Para, digamos, advertir que existen ciertos errores y hay que estar atentos a este tipo de operaciones que nos puedan llevar a errores. Existen, digamos, matrices que son súper importantes, como por ejemplo una matriz con puros elementos cero, una matriz con puros elementos que tenga unos, o que tenga, por ejemplo, o definir una matriz identidad. ¿Ya? Recordemos que la matriz identidad es el equivalente al 1 de los números reales, eh, porque cualquier matriz multiplicada por su identidad va a ser la misma matriz. ¿Ya? Entonces, escribamos, por ejemplo, una matriz que tenga solamente elementos ceros. Entonces, vamos a borrar un clear, CLC, borramos todas las variables y vamos a definir una matriz que tenga puros ceros, así,
y que sea una matriz de 3 por 3. Entonces escribimos 0, así, y escribimos el comando ahí, perdón, la dimensión. MATLAB, o en este caso Octave, entiende que si nosotros solamente ponemos un número, va a ser una matriz cuadrada de esa dimensión. Entonces ahí tenemos una matriz de 3 por 3 con solamente ceros. Ahora, por ejemplo, yo quisiera definir una matriz B, minúscula, ¿ya? Que sea de 3 por 2. Entonces escribimos ceros 3,2. ¿Ya? Ahora, por ejemplo, yo quiero escribir una matriz que tenga solamente unos. Escribimos ones de 4 por 4. Entonces, esta lógica se aplica a todas las matrices de las dimensiones que nosotros querramos, digamos, definir. Ahora, supongamos que queremos escribir una matriz identidad, ya que tiene solamente unos en su diagonal. Entonces, definámosla, una matriz I, así de esta manera, que se va a llamar I. Y ponemos la dimensión, que sea de 5 por 5, y la ejecutamos, y ahí Octave nos mostró la matriz, digamos, diagonal, la matriz identidad. ¿Ya? Entonces, cualquier matriz, o sea, una matriz que se multiplica por su inversa no nos va a dar la identidad, y una matriz que se multiplica por su identidad nos va a dar la misma matriz. Por ejemplo, hagamos la prueba. Definamos una matriz A1 que sea de 3 por 3, por ejemplo. Entonces, definamos número al azar. Aquí yo estoy escribiendo una matriz que nos representa una matriz de 3 por 3 típica. La ejecutamos. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasa si nosotros multiplicamos A1 multiplicado por una matriz identidad de 3? Obtenemos exactamente el mismo resultado, porque la matriz identidad es el neutro de las matrices. ¿Ya? Entonces, una matriz que sería de interés y que nos va a interesar para resolver, por ejemplo, sistemas de ecuaciones, va a ser la matriz inversa. ¿Ya? Recordemos que si nosotros multiplicamos una matriz por su inversa, el resultado va a ser la matriz identidad. Entonces, la matriz identidad, la matriz inversa puede ser eventualmente más complejo. Se escapa de este curso ver cómo la obtenemos. Lo que nos interesa es que es una matriz que, al multiplicarse por la matriz que la generó, nos va a dar la inversa, nos va a dar el 1 equivalente de las matrices, y esta va a tener aplicación en sistemas de ecuaciones, y lo vamos a obtener con un comando determinado. Entonces, nosotros tenemos la matriz A1, y si nosotros queremos obtener su inversa, escribimos el comando inf de A1, así, ejecutamos, y esa es la matriz que, al multiplicarla por la matriz A1, nos va a dar la identidad. Entonces, hagamos la prueba. Escribamos A1, podríamos escribir ANF, o sea, el inf de A1, o escribir ANS, porque recuerden que quedó almacenado en la variable ANS, esta matriz inversa. Al ejecutarla, nosotros deberíamos obtener como resultado la matriz identidad de 3 por 3. Y ahí la tenemos. Es una matriz que tiene solamente ceros, pero en su diagonal tiene unos. ¿Ya? Esa es una operación muy importante. Ahora, voy a borrar nuevamente y voy a seguir definiendo matrices. Algunas cosas interesantes o comandos que pueden ser muy útiles para trabajar con matrices pueden ser, por ejemplo, si nosotros definimos una matriz de este tipo, una matriz 3, 4, 6, 6 por ejemplo, así, y seguimos definiendo valores, 4, 9, la definimos de esta manera, y supongamos que nosotros queremos solamente obtener el resultado de un elemento, es decir, queremos llamar solamente a un elemento, queremos tener una variable que valga solamente este valor. Nosotros lo que tenemos que hacer es definir la variable, por ejemplo, x, ¿ya? Va a ser igual a el nombre de la matriz, y entre paréntesis vamos a poner las coordenadas de ese elemento. En ese
Entonces en este contexto vamos a poner fila 1, 1, columna 3. Me equivoqué, perdón, columna 3. Entonces el elemento es el 6, ¿ya? Ahora definamos, por ejemplo, la variable i, y quiero el elemento 2,2, que es un 7, ejecutamos y tenemos un 7, ¿ya? Entonces, esto también a la hora de programar o para realizar algoritmos para cálculo numérico nos va a ser muy útil, ¿ok? Sigamos avanzando, supongamos que yo ahora, por ejemplo, en vez de un elemento en particular, yo quiero tener un vector en particular de esta matriz, por ejemplo, este vector, ¿ya? Quiero obtener un vector de 1 por 3 cuyos elementos sean los que aparecen ahí, entonces yo escribo b igual a y en vez de poner las coordenadas, pongo la coordenada de la fila, si en el caso que quiera un vector fila, 2, 2 puntos. O sea, al ejecutarlo me va a obtener ese vector. ¿Ya? También yo eventualmente puedo construir una matriz a partir de vectores. Por ejemplo, voy a borrar de nuevo, voy a definir un vector v1, por ejemplo, que tenga los elementos 1, 2 y 3. Vamos a utilizar números sencillos para explicar esto. Lo ejecuto. Después un vector v2 que tenga los elementos 4, 5 y 6, así. Después un vector v3 que tenga los elementos 7, 8 y 9. Y ahí los tengo definidos. Entonces supongamos que yo ahora quiero construir una matriz A que tenga esta fila como primera fila, esta fila como segunda fila y esta como tercera. Entonces yo lo voy a hacer de esta manera. Matriz A, vamos a escribir así, y vamos a escribir B1, punto y coma, B2, punto y coma, y B3. ¿Ya? Entonces, en cada fila yo definí el vector fila, que ya había definido previamente. Y así pude construir una matriz. ¿Ya? Y ahora, por ejemplo, yo quiero obtener esta columna, la columna 3, 6, 9, en la variable x, por ejemplo. Entonces escribo x igual a qué? A. ¿Qué fila es? Son todas las filas, por lo tanto, 2 puntos. ¿Qué columna es? Es la tercera. Ejecuto y ahí obtuve un vector x con esa fila. Entonces, para que continuemos, ya queda claro. Cualquier cosa la vamos a ir consultando, digamos en la clase. Ya. Recuerden que no hay problema con esto. Y bueno, ya tenemos cubierto básicamente varias operaciones con matrices, ¿ya? Operaciones fundamentales que nos van a ser útiles. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es ver un poco teoría relacionada con sistemas de ecuaciones, pero quiero que escribamos un sistema de ecuaciones, lo escribamos de manera matricial, ya estas cosas que ustedes ya saben, teoría que ustedes ya manejan, sin embargo quiero que lo repasemos aquí en Octave. Entonces, por ejemplo, yo ahora quiero desarrollar el siguiente sistema, por ejemplo. Lo voy a escribir así, ¿ya? Un sistema de ecuaciones sencillo, ¿ya? Que va a ser 4x, ¿ya? Menos 2y más 6z igual a 8. Ya, esa es la primera ecuación. Va a ser un sistema de 3 por 3. ¿Ya? Luego 2x más 8y más 2z igual a 4. Ya, tenemos la segunda ecuación. Y ahora 6x más 10y más 3z igual a 0. Entonces, el objetivo principal de este ejercicio va a ser resolver este sistema de ecuaciones. ¿Y cómo lo vamos a resolver? Utilizando Octave. Bien, entonces el primer objetivo va a ser identificar las matrices, o sea, cómo lo podemos escribir de manera matricial, es decir, de la forma AX igual a B. Entonces, lo que tenemos que identificar es la matriz A, la matriz X, que es el resultado en realidad, y la matriz B.
Bien, entonces el resultado, ¿cuál va a ser? Va a ser igual a el vector X, que va a ser la matriz A inversa. ¿Ya? Recordemos que no podemos pasar este valor dividiendo para acá. Lo que podemos hacer es multiplicar a la derecha, a la izquierda en este caso, por la inversa. Entonces, si multiplicamos a ambos lados por la matriz inversa, en este caso vamos a tener la matriz identidad, ¿ya? Y en este caso vamos a tener la matriz inversa de A, es decir, a la menos 1, podemos escribirlo así, de esta manera, por B minúscula. Entonces, por eso es importante identificarlo, porque esto ya sabemos cómo agregarlo en el octave, ¿ya? Sin embargo, tenemos que identificar la estructura de la matriz A y la estructura de la matriz B. Entonces, aquí es súper sencillo, la estructura de la matriz A viene dada por los elementos que conforman el sistema de ecuaciones como tal. Ya al haber resuelto, digamos, la multiplicación de la matriz por el vector y haberlo separado en columnas. Por ejemplo, vamos a tener una matriz aquí de 3 por 3, la vamos a escribir acá. Primero vamos a poner los respectivos paréntesis y aquí vamos a poner la matriz de 3 por 3. Entonces, tenemos un 2, perdón, un 4, un menos 2 y un 6. Tenemos un 2, un 8 y un 2 nuevamente. Y tenemos un 6, un 10 y un 3. Esto lo estoy resolviendo porque me interesa que identifiquemos bien la matriz y luego la planteemos aquí en octave, ¿ya? Entonces, voy a... quiero separarlo. Bueno, quiero que esto quede acá y quede octave. Entonces, vamos a borrar aquí nuevamente y vamos a definir la matriz A. La matriz A va a estar dada por los elementos que la componen, es decir, 4, espacio menos 2, espacio 6, punto y coma, 2, espacio 8, espacio 2, punto y coma, 6, espacio 10, espacio 3. Y ahí definimos la matriz A. Luego la matriz B, que es el vector, es este vector que está acá, que lo agrupamos como matriz. Recuerda que aquí está separado por ecuaciones y lo vamos a agrupar como matriz y es bien fácil de obtener, ¿ya? Y va a ser un vector de tres filas y una columna, o podríamos definirlo como un vector traspuesto de una fila por 3 columnas, pero hagámoslo de la manera más sencilla. Entonces, vamos a utilizar los paréntesis y vamos a utilizar el 8, punto y coma, un 4, punto y coma, un 0. Y ahí lo definimos. Entonces ya sabemos con nuestra matriz X, que va a tener nuestra matriz X que tiene los elementos X y Z, en ese orden, porque los definimos así, X va a ser igual a paréntesis, de esta manera para que no se nos olvide más, X y Z. Aquí tenemos nuestro vector X, que tiene esa estructura de acuerdo a cómo definimos los parámetros. Este vector X va a ser igual a nuestra matriz A inversa multiplicada por la matriz B. Entonces, ese es el resultado del sistema de ecuación, donde X es este valor, Y es este otro valor, y Z es este otro valor, ¿ya? Entonces, lo importante es verificar que se satisfagan estas condiciones, ¿ya? Entonces, al seguir avanzando, lo que me interesa ahora que miremos es cómo realizar gráficos. Ya quedamos familiarizados con los sistemas lineales, ya básicos. Esta es una cosa que también repasamos en algún momento, pero quiero mencionarla porque va a ser importante para seguir avanzando con el curso. Podemos también comprobarlo. Por ejemplo, comprobémoslo. El tema es que aquí definimos como vector X, podríamos haberlo definido de esta manera, como un X mayúscula, ¿ya? Y multiplicamos por B. Entonces, fíjense que aquí hay una diferencia. Habíamos definido el vector solución X minúscula, pero ahora vamos a definir el vector solución como X mayúscula. ¿Para qué? Para aprovecharnos de la notación que tenemos acá.
y podamos comprobar al menos que en una ecuación este vector satisface esa ecuación. Entonces lo definimos de esta manera. Ya definimos X como el primer elemento de esta matriz X grande. Entonces escribimos X grande y escribimos 1,1. Así ya tenemos almacenado el primer elemento. Luego, Y como el segundo elemento de esta matriz X grande, es decir, la segunda fila, primera columna, así. Y el vector Z igual a el vector X mayúscula, digamos, donde tenemos la tercera fila, primera columna, porque solamente tiene una pura columna, y ahí tenemos los tres resultados ya almacenados con las variables, con la notación que le habíamos señalado. Entonces ahora escribamos 4 por X menos 2 por Y más 6 por Z. Y este resultado tiene que ser 8. ¿Ya? Entonces ya nos queda claro que nuestro vector solución vale 8. ¿Ya? Por lo tanto, tenemos un claro indicio de que nuestro vector solución satisface al menos la primera ecuación. También debería satisfacer las demás ecuaciones y eso queda propuesto para que lo desarrollen ustedes. Entonces, ahora sí, ya tenemos la teoría de sistemas lineales desarrollada, que esto es una cosa que nosotros conocemos y esto es un repaso bastante rápido y general. Insisto, las consultas las vamos a resolver todas en clase. Me interesa que realicemos algunos gráficos. Entonces, para eso, vamos a borrar todo lo que tenemos en la memoria. Y la idea principal de los gráficos es que nosotros necesitamos un eje X y un eje Y para al menos resolver gráficos bidimensionales. Entonces, en el eje X vamos a definir los valores que van a ser evaluados dentro de nuestra función. De esta manera, recordemos que cuando nosotros tenemos un gráfico son la evaluación de puntos del eje X evaluados mediante una función. Y esos elementos de esta evaluación le van a dar valores a los valores que va a tomar en el eje Y. Entonces, por ejemplo, si nosotros queremos definir un gráfico muy sencillo, partamos por el gráfico más sencillo de todos, que es la recta. Entonces, vamos a hacer una recta igual, voy a escribirlo acá para que no tengamos. Voy a seguir aquí avanzando. Por ejemplo, yo quiero escribir este gráfico. Es igual a 2x más 1. Una recta muy sencilla, ya para que partamos por conceptos más básicos y aterrizados y podamos seguir avanzando. Lo que yo tengo que definir es primero el dominio. ¿Entre qué valores yo quiero realizar mi gráfico? Supongamos que lo quiero realizar entre menos 5 y 5. Entonces, x va a estar entre menos 5 y 5. Entonces yo tengo que definir un vector que tenga estas características. Para que nuestro gráfico tenga sentido, tenemos que tener muchos puntos a ser evaluados en nuestra función. Es decir, vamos a tener, por ejemplo, el valor menos 5 y lo vamos a evaluar acá, y valores que estén entre medio. ¿Ya? Entonces aquí es importante que entendamos que el comando linspace nos puede ser útil. ¿Por qué? Porque vamos a tener 100 puntos para evaluar. Entonces yo puedo definir mi vector x mediante un linspace que parta en menos 5 y termina en 5. ¿Ya? Perdón. Y aquí vamos a tener 100 elementos. Yo puse un punto y coma porque no quiero que se evalúe. Perdón, no quiero que se ejecute en la pantalla, sino que se ejecute solamente en la memoria. Ejecuto y ya está almacenada toda la información. Ahora, yo también tengo que crear otro vector con la información, los valores evaluados. Entonces escribo y voy a escribir 2 por los elementos que hay en este comando linspace más 1. Entonces fíjense que aquí yo tengo una matriz de 1 por 100 que tiene los elementos que parten en menos 5 y terminan en 5 y entre medio hay 100 elementos, los que aparecen acá. Y acá yo también tengo una matriz de 1 por 100, ¿ya? Pero que tiene elementos que están evaluados desde el vector x, es decir, a un elemento del vector x lo multipliqué por 2 y le sumé 1. A la siguiente componente de este vector le sumé 2, la multipliqué por 2, perdón, y le sumé 1.
y así sucesivamente. Le voy a poner punto y coma para que no lo muestre en la pantalla, sino que solamente lo ejecute. Entonces aquí ya tengo dos componentes, la componente X y la componente Y definidas, la componente X y la componente Y. Lo que voy a hacer ahora, lo que voy a utilizar ahora para resolver, digamos, o sea, realizar este gráfico, va a ser utilizar el comando plot. Y el comando plot tiene la siguiente sintaxis, que aquí tenemos que ingresar el eje X, voy a escribirlo así, y acá el eje Y. Entonces, obviamente, los ejes X y los ejes Y, respectivamente, son vectores. Y estos vectores los definimos aquí, en esta parte, aquí al principio. Ahí está el vector X y aquí está el vector Y. Entonces ahora solamente escribimos X y acá solamente escribimos Y. Entonces ejecutamos este comando y nos va a mostrar el gráfico. Y aquí tenemos nuestro gráfico que está evaluado entre -5 y evaluado entre 5 y que tiene esta recta. ¿Ya? Supongamos que ahora queremos evaluar una función que sea un poco más compleja. Por ejemplo, una función I1, ¿ya? Y que sea una función exponencial. Entonces una función exponencial de X. Así. Punto y coma. Y ya en la memoria se almacenaron los valores que va a tomar esta función. Entonces ahora para crear el gráfico se escribe plot. Recuerden que en la primera componente del plot escribimos el eje X, los valores que definimos para el eje X, y luego el siguiente vector, que en este caso definimos como I1. Lo ejecutamos y aquí aparece en la pantalla, definido entre -5 y 5 la función exponencial. ¿Ya? Nótense que aquí ya está definida y se ve bastante bien y es muy coherente. Aquí podemos agregar una red, digamos, para ir identificando valores, ¿ya? Se puede hacer un autoescalamiento, etc. ¿Ya? Ahora, una cosa interesante es que, por ejemplo, yo quisiera hacer una parábola, por ejemplo. Vamos a definir un I2 igual a una parábola muy sencilla, solamente x cuadrado, y vemos si esto no funciona. Ejecutamos y tenemos un error. ¿Por qué? Porque lo que estamos haciendo aquí es multiplicar el vector x por el vector x, pero el vector x por el vector x no pueden ser multiplicados. Ya vamos a revisar por qué no pueden ser multiplicados. Entonces lo que tenemos que hacer y lo que queremos hacer en realidad es que este vector I2 se construya a partir de la multiplicación de cada elemento, no multiplicar un vector por otro vector, sino que cada elemento se multiplique por el respectivo elemento en este caso. Entonces lo que tenemos que hacer es señalar que I2 va a ser los elementos del vector X al cuadrado. Y eso lo señalamos con un punto y el operador en este caso del exponente. Entonces aquí le estamos diciendo, repito, para que tengamos, tenemos un vector acá, ya, un vector que tiene 100 elementos, ya, si yo pongo un vector al cuadrado, lo que va a hacer por definición es multiplicar ese vector por sí mismo, pero en este caso no se puede por las dimensiones que tiene el vector, ¿ya? Entonces lo que yo necesito en realidad era que cada elemento se multiplicara por sí mismo, y para indicarle que cada elemento de un vector se multiplique por sí mismo, tengo que utilizar un punto, ¿ya? En este caso, en los casos anteriores no había problema, porque si yo puedo multiplicar el vector completo por 2 y sumarle 1 a cada elemento, ese es el primer problema. Pero cuando se trata de una potencia, ahí sí hay problemas de dimensión. Entonces tenemos que indicarle que tenemos que multiplicar elemento por elemento, y eso se lo indicamos mediante un punto. Entonces voy a poner un punto y coma, lo ejecutamos y ya quedó almacenado en la memoria. ¿Ya? Ahora, para realizar este gráfico, vamos a poner el eje X, que ya lo definimos como X, por simplicidad de la notación, y los elementos de nuestra parábola. Lo ejecutamos y ahí tenemos nuestra parábola. ¿Ya?
la cual es la parábola más sencilla, ¿ya? Entre menos 5 y 5. Y tiene mucho sentido, por ejemplo, cuando esta cosa vale 5, vale 25 acá, ya cuando vale 0, vale 0 acá también, cuando vale 2, vale 4, en la parábola. Entonces, así nos queda bien definido nuestro gráfico. ¿Qué pasa si nosotros queremos insertar dos gráficos, dos gráficos en un solo gráfico? Entonces utilizamos el plot, y esta notación, la forma, la sintaxis que tiene este comando consiste en agregar los pares ordenados. Por ejemplo, si queremos graficar nuestra recta, por ejemplo, y nuestra parábola, que la recta la tenemos definida como y nuestra parábola como y2. Entonces, si queremos primero definir la recta, escribimos x, y. Luego, escribimos para definir la parábola x, y2. Entonces, es importante que primero respetemos la sintaxis que tiene. Primera componente versus el vector evaluado, y en la tercera componente del plot completo, la otra primera componente, es decir, el otro primer eje X, y luego el eje Y. Ejecutamos. Aquí tenemos los dos gráficos en una sola pantalla, digamos. También podríamos, por ejemplo, graficar funciones que puedan ser eventualmente un poco más complejas, ¿ya? Por ejemplo, una forma sinusoidal. Perdón, un poco resfriado. Entonces, definamos, por ejemplo, ya tenemos, a ver, vamos a borrar todo. Vamos a graficar un seno y un coseno. Entonces, definamos un eje X, un eje que vaya desde el 0 hasta 3pi, por ejemplo, space. Entonces ponemos 0,3 por pi. El número pi, quizá algo que no les mencioné, o que lo mencioné en la clase en realidad, que si nosotros escribimos pi, una variable que viene por defecto, ¿ya? Que es el número pi, 3.1416. ¿Ya? Entonces, si ahora definimos el eje, llamémoslo eje t, por ejemplo, para cambiar la notación nada más, lim space entre 0 y pi, ahí tenemos 100 elementos. Quizá cometí el error de haberlo, voy a borrar todo, voy a definirlo de nuevo, lim space entre 0 y pi, y no, lo voy a ejecutar, pero no lo voy a mostrar en la pantalla, ¿ya? Y ahora quiero definir la función sinusoidal, por ejemplo, y igual al seno de t, lo definí como x ahora, el seno de x, recuerden que también va a ser un vector con 100 elementos, ponemos punto y coma, ejecutamos, queda en la memoria, y ahora realizamos nuestro gráfico, plot x, y. Y ahí tenemos la función sinusoidal entre 0 y pi, ¿ya? Habría sido más atractivo haber definido el eje t con un linspace entre 0 y 3pi, para que tengamos un gráfico un poco más extendido. ¿Ya? Ahora definimos y borremos, sobreescribamos la función y, la variable y, perdón, y va a ser igual al seno de t, ejecutamos, lo tenemos almacenado en la memoria, entonces ahora hacemos nuestro gráfico t, y, lo ejecutamos, y tenemos la función sinusoidal entre 0 y 3pi. Ahora, supongamos que yo también quiero graficar en sí mismo una función que tenga mayor frecuencia, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, lo que voy a hacer es definir una función i2, que va a ser igual al seno de, pongámosle 2pi, 2 por t, en realidad. Seno de 2t,
Lo ejecutamos. Y ahora quiero graficar, digamos, en el mismo cuadro, acá, estas dos funciones, la función seno de t y la función seno de 2t. Entonces ya sabemos cómo hacerlo. Lo hacemos. Escribimos t, i, ya lo tenemos definido. Acá t, i, y luego, nuevamente recuerden, t, y 2. Lo ejecutamos y ahí vemos que están las dos funciones. ¿Ya? Dos funciones. Y bueno, esto cuando analicemos la serie de Fourier va a ser bien interesante, va a ser bien atractivo y va a tener más sentido esto que estoy diciendo. ¿Ya? Básicamente estas son las herramientas que nos entrega, herramientas muy básicas ya, recuerden que esto es una introducción, herramientas muy básicas para poder trabajar con Octave, ya estamos bien familiarizados y en el siguiente módulo ya nos vamos a introducir un poco más en la programación, ¿ya? Pero vamos a revisar si vamos a utilizar, digamos, todos estos conceptos para resolver los ejercicios que vamos a plantear, ¿ya? Y no se me queda nada en el tintero. Resolvimos los sistemas, no, estamos todo ok. Así que repaso, consultas de esto ya recuerden que estamos disponibles para hacer, para que hagamos cualquier tipo de pregunta relacionada a la materia, ya no hay ningún problema, lo vamos a ver en clase, vamos a resolver ejercicios en clase, así que espero que lleguen con muchas dudas, ya, o sea, en realidad espero que estudien la materia y eso les genere dudas para que podamos seguir avanzando en la materia. Espero que les haya quedado muy claro todo lo que hemos visto hasta ahora, ya. Así que nos vemos en el siguiente módulo y nos vemos en clase para que podamos atender las consultas y resolver más ejercicios. Muchas gracias por su atención.